Muy bien, vamos a admitir a nuestro buen amigo John Bieber, que ya se va a conectar con nosotros. Hemos admitido, obviamente, la invitación. Ahí está. ¿Cómo está, John? ¿Me escucha? Buenos días. Fuerte y claro, querido Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí está, ya estás en pantalla, mi querido amigo John Bieber Celi. Aquí, pues dándote la bienvenida. A veces participas del chat, ya hemos tenido algunas conversaciones. Y bueno, ya un poco estabilizados con el asunto del espacio de entrevistas los días martes y jueves, o bueno, principalmente en las mañanas, por si así el caso lo amerite. John, usted es politólogo. Yo quisiera, como para que la gente entienda y yo también aprender, ¿qué hace, qué define y qué es un politólogo? Bueno, en primer lugar, desearte buenos días, estimado Nelson, un feliz año también saludar a tu audiencia, quien siempre tiene la gentileza de acompañarnos y, bueno, encantado y a las órdenes. A ver, contestando a tu pregunta, el rol de los politólogos en estos tiempos, lastimosamente, se lo ha reducido de nivel en ese sentido, ¿no? Pero tenemos un rol importante no solamente porque nos dedicamos al estudio de la política per se, sino que nuestra carrera nos permite un abanico de ramas y estudios al ser parte de las ciencias sociales. ¿Qué quiere Ya. decir esto? Que nos dedicamos a hacer, en este caso, el diagnóstico, estudiar la problemática a profundidad, Ah, ya, en la chévere. cual apostamos por hacer soluciones que sean viables basado en un sustento técnico, en evidencia empírica, con data, con estadística, con indicadores. Para eso tú tienes política comparada, tú tienes formulación de políticas públicas, tienes teoría política, que son las herramientas, o en este caso, las materias que te dan a ti como analista, o también para ayudar a alguna persona, o en este caso, identificar alguna problemática para poder llegar a las conclusiones pertinentes y en ese caso poder tú determinar una conclusión que, como siempre digo, en la política nada está dicho y nada es, por así decirlo, definitorio en ese sentido, y es Mm, que te permite llegar a una serie de lecturas y conclusiones que al final dependerá de la gente, pero también dependen mucho los argumentos que tú utilices y el rigor en el cual tú te desenvuelvas. Insisto, tú interesante. puedes trabajar como politólogo en campañas electorales, incluso Ujú. para una empresa, en el ámbito de, por ejemplo, responsabilidad social, en el ámbito comercial. Ahora último que está bastante el tema de los acuerdos comerciales. También está el tema de, por ejemplo, ser profesor académico, trabajar en la función pública. Es más, los politólogos, esto ya es apenas un criterio personal, pero yo sí creo que a la función pública o a la administración pública en estos tiempos le hace falta mucho a los politólogos que se dedican precisamente al estudio de la problemática en la función pública para tratar de precisamente satisfacer las necesidades de la población en términos de falta de acceso a la educación, a la salud, en términos de energía, en términos de vivienda, etcétera, con políticas o servicios públicos de calidad para que la población pueda tener esta garantía o acceso de derechos que le establece la ley y la Constitución en ese sentido. Y Es, también quiero comentarte que trabajamos en conjunto con economistas, con abogados, mm, pero en general tenemos un estudio técnico y estamos detrás, por así decirlo, de lo que tú ves como papers, libros, lecturas, en todo ámbito del tema del cual esté en boga en ese momento. Qué bueno, qué interesante, mi querido amigo, conocer ese tipo de cosas, principalmente porque el término político, ¿no? A veces simplemente creemos que es nada, la típica pelea, el uno contra el otro, pero realmente abarca muchas cosas, ¿no? Partiendo desde que la política es parte de nuestra vida, debemos hacerla parte de nuestra vida, no podemos ser indiferentes, a pesar de que existan problemas, afinidades, que al uno le gusta el uno, que al otro le gusta el otro, parece partido de fútbol, a veces la gente se vuelve también un poquito sensible, pero no podemos escapar de la realidad y de la objetividad. Y partiendo de eso, Totalmente. mi querido John, ¿cómo ves tú? Ya vamos a ir también, me gustaría tocar, a ver, antes de, alguien me decía cómo está el doctor Tandazo. ¿Tú tenías algún dato del doctor? ¿Cómo está el doctor? Bueno, gracias por tocar el tema, estimado Nelson. Decirte que, bueno, por ahora no tenemos mucha información actualizada de él, pero lo que tenemos hasta el momento es que todavía se encuentra en cuidados intensivos, está Sí. internado por este tema del COVID, está todavía luchando por tratar de mantenerse todavía a flote en ese sentido y todavía estamos esperando
las buenas nuevas de él, pero lo que Ya te es puedo un adelantar, tiempito, ¿ah? sí, sí, ya tiene más de 20 días. La última vez que hablé con mi amigo que está más o menos al tanto del tema, me decía que todavía está en UCI, pero está todavía recibiendo los cuidados de su médico de cabecera, de la gente que también se ha solidarizado, y más que nada también aprovecho este espacio que tú me permites la oportunidad, Nelson, de eh, expresar mi profunda solidaridad y decir a la gente que sigan orando por la salud del doctor que todavía está luchando, y más que nada que él le apreciará mucho cuando salga de esto todas esas muestras de aprecio y de afecto que le han dado toda la gente, no solo en redes sociales, sino también a nivel personal en ese sentido. Así que todavía estamos a la expectativa, querido Nelson. Pero gracias Bueno, por tu pregunta. no, totalmente de acuerdo, y ojalá que ya cuando esté más tranquilo, que se recupere, que salga de este bache, podamos tener una conversación con el doctor Tandazo, que tiene pues criterios bastante formados de muchas cosas, ¿no? Principalmente criterios técnicos que uno, siendo muy sincero, no conoce, no domina, y es siempre importante conversar con gente que lo sabe hacer, ¿no? Saludamos a Byron, a Natalie, a Luis Almada, a Stick, Telmo, Sandra, por acá Sandro Miño también, y bueno, mucha gente que está conectada con nosotros. No olviden de compartir la transmisión, dejar un like y participar de alguna pregunta con el super chat. Bueno, dicho esto, John, ¿cómo ves el tema del presidente Lasso en estos 9 meses? El tiempo corre de una manera que no tienes idea. Oye, ya mismo estamos un año, estamos a la vuelta de la esquina. Yo creo que vamos a cerrar los ojos y vamos a abrir, y ya lo vamos a ver al presidente Lasso con el discurso del año. ¿Cómo podemos sopesar la acción del presidente durante este tiempo? Bueno, para empezar, quisiera ir de lo general a lo específico, estimado Nelson, y quisiera abarcar todas las aristas posibles, y si tú ves que me extiendo largo, no dudes en interrumpirme o hacerme preguntas en ese sentido. La primera frase que se me viene a la mente es que me da la impresión, a título personal, que el presidente antepone lo que quiere hacer y no lo que puede hacer dentro de sus capacidades, no solamente como jefe de Estado, sino también como colegislador, que es lo que le permite la Constitución y la ley en ese sentido. Ahora bien, yo siempre parto de lo que dice Pedro Donoso, un destacado analista político que siempre dice en sus entrevistas. Yo quisiera preguntar, más que la situación del presidente, la situación del Ecuador, o sea, ¿de cuál Ecuador estamos hablando? Hay el Ecuador de la percepción y el Ecuador de la realidad. Y en ese sentido está atado al tema de, por ejemplo, 3 aspectos fundamentales que ya los voy a retomar junto con esta idea, en la cual hay situaciones prioritarias, como por ejemplo el tema de la salud, el tema de la inseguridad y el tema de la falta de empleo. Entonces, ¿cuál es el Ecuador de la percepción y cuál es el Ecuador de la realidad? Primero tenemos el hecho de que el presidente de la República participó en las elecciones presidenciales, obtuvo su 19% en la primera vuelta electoral, que es, por así decirlo, su voto duro o su base que le apoya al 100%, y tú tienes a los resultados de la segunda vuelta, en la cual logra esta remontada, en la cual despunta con un 52%, en la cual hace parte de su propuesta de campaña las otras candidaturas que también tuvieron un resultado interesante y que mostraban este descontento con la polarización tradicional, que era este tema del correísmo y anticorreísmo, en la cual estaban en Yacu Pérez, quien había obtenido el 19% por Pachacutic, y Javier Herbas, que había obtenido el 16%, si la memoria no me es infiel. Entonces, con todo esto, el presidente de la República acoge parte de estas propuestas en los sectores sociales, los sectores feministas, ecologistas, etcétera, para integrarlos a su agenda política y que pueda aglutinarlo para su discurso en el 24 de mayo de 2021, que fue su fecha de toma de posesión. El primer momento que yo identifico es, primero, lo que va desde mayo hasta septiembre del 2021, en la cual el presidente, su mayor logro fue sin dudas el plan de vacunación, en la cual, como ya hemos visto, le permitió incrementar su popularidad, y de alguna manera, decía Pedro Donoso, el estado de desánimo en el cual estaba la población durante el primer trimestre del 2021, vemos que durante este periodo de los 4 meses de gobierno del presidente Lasso, la gente de alguna manera estaba a la expectativa de lo que iba a ocurrir. O sea, tú tienes el plan de vacunación, tú tenías qué va a pasar en el tema del plan económico, qué iba a pasar en el ámbito comercial, qué iba a pasar en el ámbito social. En ese momento había mucha expectativa, ¿no? Mucha emoción también incluso. Claro, de hecho, o sea, tú tenías a la gente, bueno, el presidente está vacunando, está haciendo un buen trabajo, tomando en cuenta lo que había dejado el gobierno anterior en el tema de la vacunación. Claro. Tienes el escándalo de las vacunas RIF.
Claro, el tema de las vacunas vive, el tema de un Ministerio de Salud Pública que no podía sostenerse y que estaba a punto de colapsar durante el peor momento de la pandemia con Juan Carlos Ceballos y sus sucesores. Entonces tú tienes eso. Y luego ya cuando el presidente rompe el tema del plan de vacunación para septiembre o octubre es que le cae una triple crisis. Tú tienes el tema de Pandora Papers, tú tienes el tema de la crisis en las cárceles que hasta ese momento ya tenía prácticamente Masacres. situaciones, Sí, dos masacres exactamente. La de julio, donde lastimosamente una policía terminó siendo violada en el baño de una que a cárcel, propósito no hay y nada de eso, que ¿no? No dicen nada sí, de sí, eso. ya no se habla del tema totalmente, por eso lo traigo a Mm, colación. mm. Y luego tú tienes el de septiembre que también se registró otra matanza, y luego en noviembre que tienes otra que también vuelve a los oídos de la opinión pública y a nivel internacional. Y con esto tú tienes que para el final del año, según Fernando Carrión, un analista experto que sabe de los temas de seguridad, decía de que supuestamente terminaba 2021 con más de 300 muertes a Ujú. nivel de las cárceles, que era algo totalmente escandaloso de la imagen del Ecuador ante el plano internacional. Y sumado a esto tú tienes la reforma tributaria que en un primer momento el proyecto de ley del presidente Guillermo Lazo que se denominó este megaproyecto de ley que incluía el tema laboral, que incluía el tema tributario y el tema de las inversiones, que a la final se partió en tres Ujú. y manda a la Asamblea su proyecto de reforma tributaria que como ya es de conocimiento público pasó por el Ministerio de la Ley en el sentido de que ninguna de las fuerzas políticas en la Asamblea se puso de acuerdo. Por ahí dicen que hubo un acuerdo político por debajo de la mesa, no tengo pruebas para afirmarlo, pero eso es lo que se dice en el imaginario colectivo y como tú bien sabes, aquí mandan Claro. las coyunturas y aquí el escándalo de un día será pagado por el día siguiente y es como Ujú. que Yo estamos en ese... esperaba, John, haciendo un paréntesis, yo esperaba ver algún tipo de resultado con el tema de Glass, pero como no he visto ningún resultado con lo de Glass, incluso podría pensar que no hubo nada, no hubo ninguna conversación, porque yo creía que de pronto después de esto, Glass, con toda la libertad y con lo que le tocaba, pero bueno, sigamos. Totalmente. Y bueno, tú tienes ya para diciembre, en la cual ya se como que por así decirlo, bajan ya este clima de polarización o de que estaba a punto incluso de que se escuchaba de un posible juicio político al presidente, pero vemos que eso ya quedó en soletas. Y tú tienes, por ejemplo, que ya en diciembre tienes el ambiente de Navidad, de fin de año, ya la gente como que se relaja. Tú ibas a tener movilizaciones, pero la gente dijo, no, las vamos a dejar para enero. Ujú. Entonces empieza el 2022 y ¿qué es con lo que empieza el presidente de la República? Sube el sueldo básico unificado a $425, que fue parte de su oferta de campaña. Tú tienes el lanzamiento de los créditos al 1% a 30 años plazo, entre 500 y 5.000 dólares, y tienes ahora esta reducción de parte del ISD en un punto porcentual, si la memoria no me es infiel. Y adicionalmente a eso, tú tienes que el presidente de la República viaja a China para buscar acuerdos comerciales y también todavía estamos al pendiente de la reforma de inversiones que dijo que le iba a mandar, que en un primer momento iba a ser la laboral, pero que dijo que la iba a dejar al final. Y en estos primeros días del 2022 vemos cómo anuncia varias cosas, como por ejemplo la consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura, quitarle las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana para que el Congreso o la Asamblea Nacional pueda volver a elegir autoridades de control. Y también tienes el tema de la posibilidad de meter la reforma laboral. Y en esto tú tienes que el presidente quiere coincidir esta consulta o esta eventual o posible consulta con las elecciones Ujú. seccionales del 2023 que francamente no sé si es que se adecua al timing político, si es que para esa fecha tenga el presidente de la República los números que tiene en este momento, si es que va a decrecer o si es que va a incrementarse o a recomponerse. Para decirte que a lo largo de la historia los gobiernos se desgastan, más que nada en época Normalmente. electoral, las fuerzas políticas buscan la forma de capitalizar ese descontento de la población para buscar réditos políticos y que esto se refleje a futuro en un futuro proyecto como tal. Entonces, con todas estas cuestiones, estimado Nelson, todavía falta el tema de la cuestión de la salud, el tema de la inseguridad y el tema de la falta de empleo, que todavía no hay, por así decirlo, certezas en el plan económico del presidente para tratar de decir, bueno, esta es la hoja de ruta durante los 4 años, estas son las bases con las cuales se va a manejar a nivel de coordinación interinstitucional con la función pública, en el sentido de que todavía tú tienes esta falta de comunicación política estratégica de parte del gobierno nacional para reducir esas certezas y que puedas tú como gobernante tener un liderazgo efectivo, capacidad de respuesta y más que nada tu confianza social para que puedas
tener gobernabilidad en el largo plazo y poder llevar a efecto tus proyectos y reformas en base al momento político y a la coyuntura, estimado. John, tú decías algo interesante, tú hablabas de dos espacios o criterios de la gente, tú hablabas de un Ecuador de la percepción y un Ecuador de la realidad. ¿Cuál pesa más? ¿O cuál es el que vemos más? Bueno, quisiera darte cifras, estimado Nelson, y antes de hacerlo quisiera también dejar en cuenta de que yo sé que las encuestas son apenas una imagen del momento, no es la verdad absoluta como tal, cada uno obedece a una ficha técnica, que es lo que siempre hay que revisar antes de cada encuesta y también tomar en cuenta de que no es la verdad absoluta. Pero para citarte algunas encuestadoras, como por ejemplo, Click Report decía la otra vez de que el 83% de la población no confía en la administración de justicia, si esto le tomamos en cuenta, por ejemplo, la renovación que hubo recientemente en la Corte Constitucional de sus 3 jueces, en la cual vemos que, por ejemplo, tú tienes la salida de Rafael Ollarte de la Comisión Calificadora por no haber cumplido con los requisitos de las candidaturas, tú tienes la renuncia de Bárbara Terán y Salim Saidán, que eran los que iban a postular para ser jueces de la Corte Constitucional, y a esto le sumas el hecho de que, por ejemplo, atado al tema de la inseguridad, la gente no confía en la administración de justicia por el hecho de que o hay politización de la justicia o hay judicialización de la política, y ahora recientemente el tema de la mediatización de la justicia, en la cual tú tienes casos que son, por así decirlo, polémicos, como por ejemplo el tema del Cabo Olmedo, el tema de, por ejemplo, el niño este que murió en una heladería hace varios meses en Guayaquil, que tampoco se habla del tema, el caso de Naomi Arcentales, el caso de Pablo Guzmán, o sea, tienes varios casos que están a la cola y que no se los toma en cuenta, y que por eso precisamente la ciudadanía no confía en su administración de justicia, sumado al tema de la actuación del poder político de turno. Y esto también te quiero citar el tema de la gestión del presidente, en la cual yo te decía de que el presidente en un primer momento tenía más del 70% de aceptación, supuestamente decían las encuestas, Claro. pero ahora vemos que se ha registrado un descenso de su popularidad. Todas las encuestas lo dicen, por ejemplo, Click Report, perfiles de opinión, clima social, hasta el propio Sedatos daba cuenta, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Polibio Córdoba en Ecoavisa, donde el presidente de la República ocupaba el tercer lugar de las personalidades más mencionadas durante el año 2021, que contaba con un 21.8%. Entonces, vemos que, por así decirlo, se ha recuperado este estado de desánimo que había durante el primer trimestre del año 2021, en la cual vemos que todavía tiene que recomponerse este fragmentado tejido social para que no caigamos en una situación de crítica coyuntura o conmoción interna, y que de alguna manera eso genere, por así decirlo, inestabilidad política, que ha sido parte de nuestra cultura política y nuestra historia republicana en estos más de 192 años de vida democrática. Es decir, John, podríamos creer o pensar que de pronto estamos regresando a ese estado de ánimo que nos dejó Moreno. Podría ser ese. Es decir, estaba Moreno, el país, yo recuerdo el último año de Moreno que yo hacía el noticiero, y siempre mi crítica es al que está en el poder, ¿no? Porque creo que es el que tiene que responder. Y a mí ya me daba cosas mencionarlo a Moreno, porque yo decía, este señor ya no quiere ni siquiera estar en el gobierno. Era un estado de desánimo. Luego las elecciones se volvían una especie de esperanza, sea quien tenía que ganar, ¿no? Si ganaba Arauz era lo mismo, en el estado de esperanza. Gana Lasso, también hubo un estado de esperanza. Pero hoy, según lo que te escucho, tal vez el país está regresando a ese estado de ánimo con Moreno, ¿puede ser? Tal parece ser que es así, estimado Nelson, pero para manifestarte un poco para poner en contexto la coyuntura que vive el país, vemos que, por ejemplo, el común de los mortales y a los ciudadanos de a pie no le interesa la bronca política, y lastimosamente eso es lo que más está en el escenario que se vive ahora. Por ejemplo, ahora con lo que ocurrió en el escenario de la Gasca, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Ya. Lastimosamente, en vez de demostrar la unidad nacional, que siempre es la que trata de apelarse como tal para que la gente sienta que sus autoridades están en donde las papas queman, como se dice popularmente, ni siquiera en cuestiones tan urgentes el poder político de turno puede ponerse de acuerdo en ese sentido. Entonces tú tienes a la gente, ¿qué le preocupa? Que lleguen las ayudas, que lleguen las subvenciones económicas, que lleguen esos alimentos, esas contribuciones de parte de la gente. Entonces, ese es el espíritu del ecuatoriano promedio, que se preocupa por su ciudadano, por la gente, para que salga adelante. Pero, ¿qué es lo que tenemos en la narrativa oficial? Tú tienes bronca política, tienes rencillas personales,
no es que no le voy a ayudar porque eso implicaría que estoy haciendo política partidista y si no hago nada, entonces es como que no están haciendo nada, es como que palo porque bogas, palo porque no bogas, o no hay tusa que les calce, como siempre te escuché en algún momento que tú decías. Entonces es como que la gente quiere respuestas y quiere soluciones en el corto plazo. La gente no está al pendiente de que se está peleando el uno en la asamblea, se está peleando el otro en Carondelet. Entonces, en ese sentido, tú tienes un estado de pesimismo en la cual no hay una acción de respuesta que ataque a los principales problemas nacionales. Yo Claro. por eso, por ejemplo, te quiero dar otro dato. El índice de democracia, que es un estudio que publica para el portal The Economist, daba cuenta de que, por ejemplo, en la región en su conjunto, posee un sistema de democracia defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? En la cual vemos que hay un Estado débil con una fragilidad institucional caracterizada por su bajo desempeño en 5 indicadores que son sumamente importantes. Por ejemplo, en el ámbito del funcionamiento del gobierno, en el ámbito de la participación ciudadana, en el ámbito de la cultura política, en el ámbito de las libertades civiles, entre otras cosas, que daba cuenta de cómo tras la pandemia y antes incluso tras la reducción de los precios de las materias primas que venía arrastrando toda la región desde el año 2014, sumado a la ausencia de reformas estructurales, sumado a la ausencia de políticas públicas que garanticen continuidad en la administración pública, independientemente del gobierno de turno, sean liberales, conservadores, de derecha, de izquierda, socialdemócratas, etcétera, es que la ciudadanía en estas situaciones que ha experimentado en estos últimos años están en riesgo de nuevo de caer en la pobreza, particularmente la clase media, en la cual tú tienes que gente que no tiene esa certeza como tal de poder decir, chuta, voy a tener un empleo en estas condiciones, voy a tener No hay. estabilidad jurídica, algún plan estructural, algún plan de desarrollo en el tema de, por ejemplo, obra pública. No hay Y obra aquí te voy a pública. dar otro dato, mira tú. Hay un estudio que publicó el Banco Interamericano el año pasado que se titula, por ejemplo, que daba cuenta, en la cual decía, ya te voy a dar el dato, Ok. aquí lo tenía, ya, se llama El potencial de la inversión en infraestructura para impulsar el empleo en América Latina y el Caribe. Más claro Este imposible. estudio decía, este estudio decía que solamente en inversión pública por $1.000 millones en el sector de infraestructura, en energía, transporte, agua, saneamiento y telecomunicaciones, solamente en ese sector se podrían generar 40.000 empleos directos e indirectos. Para que te Oye, hagas una idea. John, eso me parece espectacular. Yo creo que, pero ¿qué pasa con el gobierno que no lo logra entender, no quiere invertir? El modelo que tenemos básicamente es no, no, no. Bueno, hablan de que en este año va a haber algún tipo de inversión pública, pero va a agarrarnos el año y no vemos esa motivación. Yo quiero que tú me comentes dos cosas. Primero, la inversión pública, que estoy totalmente de acuerdo. Yo te voy a poner un ejemplo claro a lo que tú dices, y eso es aterrizar en el Ecuador de la realidad, no en el Ecuador de la percepción. Por ejemplo, acá en mi ciudad se construyó un shopping, es una inversión privada, pero haciendo un símil, ¿no? Esa construcción movió empleo de mano de obra y mucha gente que hacía almuerzos para los trabajadores, ¿me entiendes? Entonces, esos son los empleos directos e indirectos que podría generar el país haciendo inversión pública, pero que este gobierno lamentablemente no quiere hacer, o no sé si no quiere hacer, pero plata hay, John, o sea, falta voluntad política, falta carácter, una. Dos, tú hablabas sobre la empatía de las autoridades en estas épocas de crisis. ¿Afecta el hecho de que el presidente no haya estado en el terrible hecho de Gasca, de que esté por China? ¿Le afecta en algo esa indiferencia o Lazo se siente protegido por sus interlocutores a nivel nacional que lo cierran y lo protegen? A ver, quiero empezar por varios aspectos que tú has mencionado, en el tema de la disponibilidad de recursos en ese sentido. Vemos que, por ejemplo, el presidente ha anunciado varias cuestiones que me parecen sumamente importantes y que es donde uno dice, bueno, ahí están las fuentes de recursos y creo que desde ahí se podría comenzar, por así Claro. decirlo. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? Que el presidente ha anunciado que hay una reserva de 8.000 millones una reserva de 8.000 millones de dólares. Tú tienes, por ejemplo, que el año pasado la recaudación tributaria, según el Servicio de Rentas Internas, SRI, decía que se recaudó por lo menos 12.000 millones de dólares a nivel interno. Entonces, hay otra fuente. Sumado a qué tema también, que ahora, según el WTI y el portal Petroenergía, publicó hasta el día de ayer que el petróleo ya había superado la barrera de los $90, que era el precio más alto en los últimos 8 años. Imagínate. Entonces, por ejemplo, tú ya tienes varias fuentes de financiamiento en la cual
se podría comenzar a hacer una transformación, por así decirlo, a nivel estructural. ¿Y por qué? Porque la obra pública es necesaria. No es cuestión de, por ejemplo, voy a construir y que ahí quede el asunto. Ujú. No. Y te voy a poner un ejemplo histórico. Por ejemplo, García Moreno, una de las cosas en las cuales él creía era en el tema de la inversión en obra pública. ¿Por qué? Porque él pensaba de que esto contribuiría a la unidad nacional. Y él, siendo conservador y muy apegado a la sierra, él incluso decía que tienen que unirse la costa y la sierra porque es un solo país. Si tú Ujú. tomas en cuenta la crisis nacional que había vivido el Ecuador hasta ese momento, en el cual se habían partido en 4 estados, tú tenías un jefe de estado en Guayaquil, en Quito, en Loja y en Cuenca. Pero bueno, no quiero andar en el tema porque creo que sería para otra entrevista, No, no te pero preocupes, igual los picamos y lo dejamos para otro día. entonces tú tienes, por ejemplo, estas crisis estructurales que ameritan que haya unidad nacional en ese sentido. Pero sumado a eso, el tema de la generación de empleo, que es lo que genera y lo que te comentaba con este dato. También tú tienes el tema de, por ejemplo, la falta de inversión en los temas de seguridad, en la cual tú tienes que dotarle a la fuerza pública con equipamiento y con seguridad y todo. Y esto lo quiero atar con el tema de, por ejemplo, el proyecto de ley que había mandado el Ejecutivo. ¿Sabías tú, Nelson, que en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea, hay 28 proyectos de ley que duermen en el sueño de los justos hasta este momento, desde el año Mira eso. 2014? Y entonces, tú tienes, por ejemplo, un proyecto de ley de inteligencia, de ley de seguridad digital, tú tienes un proyecto de regulación del uso de armas y municiones, tienes, o sea, varios proyectos ahí que están en la Asamblea. Entonces, ¿por qué no unificarlos para tratar de atajar el problema? Que insisto, yo sé que también el problema no está con poner leyes, porque ese no es el tema del asunto. También implica, como tú decías, voluntad política, implica financiamiento, Ujú. implica un plan de política pública, implica coordinación interinstitucional, no solamente desde la función ejecutiva, sino también con las otras funciones del Estado. ¿Por qué no se activa, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es el que aglutina a las principales cabezas de las funciones de los demás órganos del Estado? Entonces, por ahí se podría comenzar. Yendo al tema que tú me decías al final, de este tema de que no está aquí el presidente como tal, eh, a ver, ahí lo ato con el tema de su visita a China y en el tema de las inversiones, ¿no? Él decía, por ejemplo, de que buscaba, entre otras cosas, buscar esta renegociación que tenía el Ecuador con la deuda con China y que según el ministro de Economía y Finanzas asciende a 5.000 millones. Tú tienes también el tema de, por ejemplo, del anuncio de venta de activos del Estado por parte este, del gobierno hacia las empresas privadas para de esa manera generar empleo. Entonces, yo ahí sí quisiera atacar el tema de, por ejemplo, de que en qué áreas específicas se ha generado empleo, porque también hemos escuchado que se han generado muchísimas plazas de empleo. Creo que Pero le no lo escuchaba, dice. por ejemplo, 350.000 empleos, le escuchaba al vocero Sí. gubernamental la última vez. Pero yo pregunto, ¿en dónde? O sea, en el sector de la construcción, pregunto yo, en el sector de turismo, en el sector hotelero, en el sector artesanal, manufacturero, textil, industrial, o sea, falta ese tipo de especificidad y era lo que yo te decía, o sea, falta ir de la generalidad a la especificidad para que tú como gobernante te apropies de la narrativa y no tengas estos huecos o vacíos que podrían contribuir a que tengas una crisis en el corto plazo y que no puedas comunicar tu gestión en ese Claro, y no lo sentido. puede sostener porque simplemente dice, hemos generado 300 no sé cuántos miles de empleos, pero ¿y dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mi querido Y no John, solo gracias. eso, A ver, sí, sí, solo eso, para cerrar el tema, tú decías de que por qué no estaba el presidente. O sea, una cosa de las máximas de la comunicación política es que todo comunica. O no sea, decir, si tú no haces nada, eso comunica. O si tú haces algo, eso automáticamente comunica. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer el presidente? El presidente, por así decirlo, si tan importante era el tema de la renegociación con China, que lo es para que haya certeza y transparencia de cómo ha sido este polémico tema de la deuda con China, eh, ¿por qué no mandar, por ejemplo, al canciller, que no estuvo en la reunión, por si acaso, para que se haga cargo del tema, o al ministro de la Producción, que estuvo ahí también, Julio José Prado, o al ministro de Economía, Simón Cueva? Y es porque tú ves que la gente, de alguna manera, quiere que tu gobernante esté ahí en la situación de crisis. claro. Por ejemplo, te voy a citar otro ejemplo de la historia. Cuando fue el terremoto de Imbabura el 16 de agosto de 1868 y que mató a 20.000 personas, eso era una fracción de la población en aquella época. Fíjate tú que en un mes, cuando García Moreno va como jefe civil y militar nombrado por el gobierno de Javier Espinosa, él, por ejemplo, durante ese periodo de tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Atendió la salud, estableció casas o conventos provisorios para que la gente no tenga dónde estarse, frenar el pillaje y el tema de, por ejemplo, la reconstrucción de caminos y carreteras, que es más o menos lo que está ocurriendo en el sector de la Gasca a estas horas y son las otras cuestiones en el tema de inseguridad. Entonces, tú tienes ahí esa imagen de que
el presidente y el gobierno está trabajando y eso, por así decirlo, te levanta la moral y te hace sentir de que sí hay una administración pública que está trabajando y que es continua conforme a las necesidades que vive el momento político. Tu audio, Nelson, no te escucho. Si me escuchas, creo que se te fue el audio. Ah, En vivo no hay nada igual. Mi querido ahí te John, escucho. nos vemos. Muchísimas gracias. Oye, interesantísimo, pero tendremos que concretar otra fecha porque para hablar de largo. John, gracias por estar con nosotros. Tenemos otro Totalmente. invitado. Nos vemos. Dale, estimado Nelson, de verdad agradecerte, solamente un minuto para despedirme, agradecerte de nuevo y más que nada mi mensaje final para la audiencia es decirles que eh, no se queden con las noticias chiquitas, siempre traten de contrastar las cosas y decir a la gente de que hay que ver un país más allá de nuestras narices, no podemos seguir todavía en la bronca política o en la rencilla personal, hay que apostar por mirar hacia el futuro, no podemos quedarnos con la mirada anclada en el pasado y decirles que traten de marcar la diferencia y más que nada que estén informados y recuerden que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Así que agradecerte, Nelson, que Dios te bendiga, que tengas éxitos en tus funciones, bendiciones a la audiencia y nos vemos en una próxima ocasión, Dios mediante. Nos Cuídate vemos, mucho. John.